Amigos de este canal, bienvenidos a una fuente confiable de la palabra de Dios. Una fuente confiable de la palabra de Dios es la Biblia, revelada por su autor, el Espíritu Santo. Porque para tener una cabal comprensión de la Biblia, es necesario que el Espíritu Santo esté en el asunto dándonos revelaciones sobre su palabra. Vamos a hablar del diezmo, la verdad bíblica del diezmo. ¿Es para nuestro tiempo? En Malaquías 3:10 hay un mandamiento del Señor, de Dios, que dice: traed vuestros diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Bueno, ese mandamiento de Dios, que está en Malaquías 3:10, no lo ha podido cumplir nadie, absolutamente nadie, tal como está escrito, desde hace 1854 años. Nadie, ni judíos, ni gentiles, ni ninguna persona ha podido cumplir ese mandamiento que está escrito en Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La casa de Dios, nombrada aquí en Malaquías 3:10, es el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén. El alfolí era el alfolí del templo en Jerusalén, y ese templo fue destruido en el año 70 después de Cristo por las tropas romanas, cuando el general Vespasiano, al mando del ejército, invadió a Israel para sofocar la rebelión de los israelitas contra el imperio romano. Entonces, nadie ha podido cumplir con ese mandamiento, porque observemos lo que dice aquí. Robará en el 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotras, la nación toda, me habéis robado. Estos años nadie ha podido llevar eso al alfolí, allá, al templo, porque fue destruido. Entonces nadie puede ser maldito. Esa maldición no cae sobre nadie. Quien te quiere decir que tú estás maldito porque no das un diezmo, ese te está mintiendo, te está engañando, te está manipulando para sacarte el dinero del bolsillo, ¿verdad? Ahora, es muy diferente si tú decides dar una ofrenda de tus ingresos, del 10% de tus ingresos a tu congregación, porque Dios lo puso en tu corazón. Bueno, eso es diferente, eso es agradable a Dios, porque las congregaciones tienen necesidades, las congregaciones necesitan. Si no tienen una sede propia, esa congregación tiene que pagar un alquiler y muchas veces es costoso. Los pastores comen, los pastores dedicados a tiempo completo, que no trabajan en otra labor, tienen una familia generalmente y tienen que alimentar a esa familia, y ellos merecen vivir bien, comer bien, ¿verdad? Porque están haciendo una labor muy loable, muy agradable a Dios. Entonces, si Dios pone en tu corazón que tú el 10% de tus ingresos, pues muy bien, porque entonces Dios te va a bendecir. Pero no estés pensando que tú estás cumpliendo con este mandamiento. Ese templo fue destruido, ese alfolí no existe. Y además, aquí claramente el mandamiento dice que es para la nación de Israel. Lo dice aquí claramente, ¿verdad? Malditos sois con toda maldición, porque vosotros, ¿a quién se está dirigiendo? A los hebreos, la nación toda. O sea, esa maldición era para el pueblo de Israel. Porque fíjate lo siguiente. ¿Cómo se estableció ese diezmo? ¿Cómo estableció Dios ese diezmo? Ese diezmo lo estableció porque cuando ellos entraron, los israelitas entraron en la tierra prometida, en Canaán, que más tarde se llamaría Israel, ¿verdad? Hace más de 1000 años, mucho más de 1000 años, entonces entraron y conquistaron esa tierra. La primera batalla fue en Jericó, que con la ayuda de Dios, ellos lograron triunfar. Dios derribó las murallas de Jericó y ellos entraron victoriosos y conquistaron esa tierra. Después que la conquistaron, a las 12 tribus, a todas no se les dio tierra. Hubo una a la cual no se les dio tierra, que fue la tribu de Leví.
A las otras 11 tierras, a las otras 11 tribus se le dieron grandes porciones de tierra, menos a la tribu de Leví, porque ellos iban a servir en el templo. Entonces, las otras 11 tribus daban un diezmo para que de ese diezmo vivieran los levitas, vivieran los de la tribu de Leví. Ahora, ¿dónde vivían los levitas? Los levitas no vivían en Jerusalén. A los levitas se les dieron, no se le dieron grandes extensiones de tierra, pero sí se le dieron varias ciudades para que ellos vivieran en esas ciudades. Y esas ciudades tenían ejidos alrededor de la ciudad donde ellos podían tener el ganado que les era dado como diezmo, donde lo pudieran criar y donde pudieran sembrar, pero no eran grandes lotes como las otras 12 tribus. Entonces, el diezmo que se le daba a los levitas, que las 11 tribus daban a los levitas, se la daban en sus ciudades. Ese diezmo no se entregaba en Jerusalén, no se entregaba en Jerusalén en el templo, sino que ese diezmo que era anual sobre los granos, sobre el producto de la agricultura y sobre el ganado, cabras, bueyes, ovejas, todo el ganado, ese diezmo le era entregado en la ciudad a los levitas, ¿verdad? Y entonces ellos lo guardaban allí en cada ciudad, no era llevado al alfolí de Jerusalén. Además, ese diezmo anual, en realidad era el 20%, porque 10% era para los levitas y el otro 10% era para que la familia que daba el diezmo fuera a las fiestas de Dios en Jerusalén, que eran 7 fiestas. Tenían que ir por lo menos a 3 fiestas. Entonces, era el 20% que se apartaba anualmente, 10% para los levitas y 10% para que esa familia llevar ese diezmo a Jerusalén y se lo comiera allá, ellos con sus hijos, con sus siervos, con los levitas que habitaban en su ciudad. Se lo comían celebrando, gozándose ante Dios, ¿verdad? Gozándose ante Dios con ese diezmo. Entonces ese tampoco se entregaba en el alfolí, tampoco se entregaba al templo. Ahora, los levitas de ese diezmo que recibían, ellos daban el diezmo del diezmo, o sea, daban el 10%. Y ellos sí, los levitas sí llevaban ese diezmo del diezmo, ese 10% de lo que recibían, sí lo llevaban al alfolí en Jerusalén, al templo. Entonces no era el pueblo el que llevaba el diezmo a Jerusalén, no era el pueblo el que entregaba directamente el diezmo allá en Jerusalén al alfolí. Y había otro diezmo que era cada 3 años. Ese diezmo que era cada 3 años se guardaba en las ciudades, tampoco se llevaba a Jerusalén al alfolí. Ese diezmo que era cada 3 años, de ahí se le daba a los levitas también, se le daba a las viudas pobres, a los huérfanos pobres, a los extranjeros pobres, ¿verdad? Entonces, ese diezmo era para socorrer al necesitado, para que comieran a las viudas pobres. Y se les daba comida hasta que se saciaran. El mandamiento es específico en eso, que era hasta que se saciaran. No era que les daban poquita comida. Entonces, ese diezmo que es bíblico no se parece en nada, a lo que muchos pastores llaman diezmo. Llamar diezmo a la contribución voluntaria, a la ofrenda voluntaria que muchos dan en cada congregación, porque repito, las congregaciones necesitan ingresos, porque tienen muchos gastos, ¿verdad? Llamar eso diezmo, se puede llamar diezmo si es el 10%, pero nunca se puede decir que ese es el diezmo que Dios nos dice que demos acá, porque eso no era para nosotros, eso era para los israelitas. El diezmo bíblico era para los israelitas, para los agricultores y ganaderos. Tú eres ganadero, tú eres agricultor. Ahora, fíjate lo siguiente. Mucha gente espera recibir bendiciones porque contribuye con su congregación. Ahora, si esa contribución que tú das, la das porque Dios la puso en tu corazón, asumamos que tú das el 10%. Podrías dar más porque según ponga Dios en tu corazón, o podría ser menos, ¿verdad? Pero vamos a asumir que tú das el 10%. Si ese 10% que tú das
a la congregación, lo das porque Dios lo puso en tu corazón, entonces Dios te va a bendecir, porque Dios bendice al dador alegre, al dador alegre. Ahora, si ese 10% que tú das fue bajo engaño, porque te mintieron, diciéndote que iba a caer esta maldición sobre ti, si fue manipulándote, si fue diciéndote mentiras, entonces si tú engañado das ese diezmo, no esperes ninguna bendición, porque Dios no bendice un dinero, no bendice un dinero que fue sacado del bolsillo de la persona bajo engaño, bajo amenaza. Ahora, si tú das el 10%, el 5%, el 20%, lo que Dios ponga en tu corazón, convencido, lo das con alegría, entonces Dios sí te bendice, pero tiene que ser con la verdad, no con la mentira, ¿verdad? Porque no puede ser, es un engaño, es una estafa, ¿verdad? Que porque el pastor quiere comprarse un avión nuevo, entonces le exijan cantidades millonarias a quienes se congregan, o porque la pastora se quiere comprar un vestido nuevo, o porque se quieren comprar un carro de alta gama, de alto lujo, o porque se quieren comprar un reloj que vale miles de dólares. Bajo engaño, Dios no bendice eso que se obtuvo bajo engaño, ni al dador ni al que lo recibe. Lo mejor es siempre dar con amor y tomando en cuenta que los pastores merecen un buen salario con el que puedan vivir cómodamente, holgadamente, vivir en una buena casa, tener un carro nuevo porque lo necesitan, eso es una necesidad actualmente, tener un buen celular, pero nunca sacado bajo engaño. Ahora, si se está construyendo, por ejemplo, si la congregación no tiene una sede propia y están construyendo, entonces ese dinero que se da para esa nueva construcción, eso es bendecido por Dios. Porque en el antiguo Israel habían ofrendas. Por ejemplo, cuando se fue a construir el primer templo de Salomón, la gente israelita, el pueblo israelita fue sumamente generoso. Hizo contribuciones de oro, de plata, de bronce, de madera. Dio tanto que ya Salomón tuvo que decir que ya no trajeran más porque ya había más que suficiente para construir el templo. Entonces, una donación, una ofrenda dada de esa manera, pues naturalmente que Dios la bendice. Espero que esta orientación sirva para que tú busques más a Jesucristo, para que te acerques a nuestro Salvador, a nuestro Señor, porque lo más grande que hay es amar a Jesucristo, amar al Espíritu Santo, amar al Padre, amar a Dios sobre todas las cosas. Bendiciones para todos. En este canal hablamos de las cosas de Dios. Si a ti te gusta oír hablar de las cosas de Dios, suscríbete a este canal y activa la campanita para que cuando suba un nuevo video, tú seas notificado.